Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dile que está a tu lado, bendice al Señor en todo tiempo. Gloria a Dios. Amamos el nombre de Jesús. Puede sentarse. Gloria a Dios. Y esta hora, mi hermano y mi hermana, estamos aquí con un propósito. Alabar y de recibir la palabra de Dios para nosotros. La palabra de Dios que llena, transforma, cambia, bendice, exhorta. Y oiga bien, hoy quiero hablarles a ustedes la palabra que el Espíritu Santo nos ha dado. Y es, oiga bien, de la desesperanza a la esperanza. Yo quiero que lo note. Usted va a decir, pastor, usted casi va a hablar lo mismo. Oiga bien, nunca se apresure a hablar, ni sea presuncioso a decir palabras de aquel que me mira a mí, que es lo que yo busco y hago. Tal vez usted está pasando situaciones tan difíciles, pero Cristo se preocupa por el que esté enfermo y necesitado. No crean ustedes que ya que estamos nosotros adentro, nosotros somos la atención solo de Dios. Dios solamente nos mira a nosotros, sino que mira a un mundo caminando en desesperanza. Diga conmigo, de la desesperanza a la esperanza. Nuevamente, de la desesperanza a la esperanza. Otra vez conmigo, de la desesperanza a la esperanza. Gloria a Dios. Bendito su nombre, iglesia. Aleluya. Oiga bien, mientras usted y yo transitamos en este camino de la vida o en este viaje de la vida, nos encontraremos muchas veces personas y nos encontraremos a nosotros mismos, quizás en momentos de desesperanza. Nosotros éramos éramos una humanidad, éramos familias sin esperanzas. Estábamos caminando en la desesperanza, pero alguien experto dijo estas palabras. Oiga bien, dice así, que una persona puede vivir más de 40 días sin comida, 3 días sin agua y 5 minutos sin aire, pero no puede vivir 30 segundos sin esperanza. Ya bien lo que dicen estos expertos. Vamos a ver del punto griego, este es el punto clínico. Vamos a ver del punto griego, del punto hebreo y del punto que el Espíritu Santo nos quiere hablar. Usted y yo tenemos que saber qué es la esperanza y qué es la desesperanza. Oiga bien, primero vamos a ver qué es la esperanza, porque quiero hablar de la desesperanza. ¿Qué significa la esperanza? Oiga bien, ese estado del ánimo en que, oiga bien, en el que se nos presenta como posible aquello que deseamos. Quienes tienen esperanza confían en conseguir lo que desea. Cree que ha de suceder lo que espera. La esperanza puede descifrarse en una persona o en una cosa. Oiga bien, esto es del punto de vista, oiga bien, secular. Pero del punto de vista de los hebreos, atienda bien lo que significa para los hebreos esperanza. El verbo de la raíz hebreo es kawá, del que proceden varios términos, y el que único que quiero presentar y que entendamos que es para ellos esperanza, oiga bien, esperanza para los hebreos, oiga bien, tiene el significado y la prioridad de esperar con anhelo. ¿Qué significa para los hebreos la esperanza? Esperar con anhelo. ¿Cuántos tienen aquí anhelos? ¿Quién está esperando con anhelo? Pues la esperanza, dice el apóstol Pablo a los romanos, la esperanza que se ve no es esperanza. Amén. ¿Cuántos tienen anhelos? ¿Cuántos tienen deseos? Nosotros tenemos que tener anhelos, deseos. Somos hijos de Dios.
que necesitamos proyectarnos en esta vida, en una sociedad que necesita ver a mujeres y a hombres de Dios proyectados en medio de una sociedad sin esperanza. Amén. En el mundo de los griegos, para los griegos significa, el sentido del término griego es el vocablo pis. Pis o esperanza para ellos. Y la escritura griega cristiana, es decir, es una expectativa de un bien. Tienen una expectativa esperando un bien. Otro de los sentidos griegos es, oye, ven, otro de los significados de los griegos es un deseo con expectación confiada. Me gusta. ¿Cuántos tienen expectativa esperando de un bien? Yo tengo esa expectativa de esperar un bien. Ellos también dicen que es un deseo de una expectación confiada. ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Alabado sea su nombre. Y oiga bien, vamos a hablar de la desesperanza. La desesperanza, según términos clínicos, ¿qué es la desesperanza? Ese estado de ánimo del que no tiene esperanza o cree que lo ha perdido todo y ya no hay nada para él solución. Pero eso es lo que trata el Espíritu Santo hoy. Los griegos, según ellos, tienen una leyenda mitológica porque ellos le dan mucho valor a la esperanza. Oiga bien, ¿cuánto le dan valor a la esperanza? No, pero eso no es como 2 o 3. ¿Cuánto le dan valor a la esperanza? Los griegos le dan mucho valor, según ellos tienen oiga bien, una leyenda de mitología griega. Dicen que ellos creen que los dioses, celosos de la bella Pandora, según una princesa antigua del mundo griego, le regalaron una misteriosa caja, advirtiéndole que jamás abriera, oiga bien, pero un día la curiosidad y la tentación pudieron más que ella, y abrió la tapa para ver el contenido. Ella no sabía que iba a liberar, oiga bien, a un mundo todas las grandes aflicciones que hoy existen, según la creencia de ella. Pero ella nunca pudo entender, y según los griegos que creen esta historia, que es una nomás fábula para nosotros, oiga bien, ellos dicen que esta mujer deliberó la desesperanza, y que para los griegos la desesperanza, oiga bien, para ellos la desesperanza antigua, para el mundo griego, significaba la maldición. Dice, he aquí un hombre y una mujer desesperanzado. Para ellos ver una mujer y un hombre desesperanzado estaban al rumbo del suicidio, porque eso es lo que hace la desesperanza. Clínicamente, oiga bien, los psicólogos, ellos miran cuáles son las causas de los suicidios que hoy en día pasan, de las muertes atroces, que el hombre y la mujer deciden quitarse la vida, poniéndose en la vía de un tren, quitándosela en la sierra con una arma, envenenándose, como vamos a ver historias que he recopilado. Esa es la desesperanza. Por eso es que los griegos dijeron, esa mujer tuvo la culpa. Satanás siempre echándole la culpa a las fábulas. ¿Sí me explico? Y oiga bien, los griegos creían que ver la desesperanza entrar a una casa era ver la maldición que aquella mujer destapó de aquella pequeña caja, que aquella princesa llamada Pandora. Por eso decía, vea a un pueblo desesperanzado y vea a un pueblo en la ruina. Dile que está a tu lado, cuidado, le das lugar a la desesperanza porque estás arruinado. Dígale, sin miedo. Usted mira gente en la iglesia sentada y usted no sabe si vive en la desesperanza. ¿Está bien? Cuando se pierde la esperanza, la desesperanza para ellos era una maldición, una fuente de mucha maldad que finalmente puede llevar a la pérdida de la fe en la vida y de sí mismo, según los griegos. Pero eso no es nuestro contenido. Pero ellos creían eso. Para ellos, ver a un hombre desesperanzado y a una mujer y una familia y un pueblo era ver la maldición. ¿Cómo lo mira Dios? Vamos a verlo después. Oiga bien, si alguien dijo una vez, un hombre dijo en medio de la persecución cristiana, Ignacio se para enfrente en medio de gente que estaba perdiendo la esperanza en aquel Dios que lo había rescatado a través de Jesucristo.
recuerda lo que él escribió. Ser de buen ánimo en Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él da común esperanza. No importa el fuego que atraviese nuestros cuerpos, la esperanza todavía caminará en mi vida. ¿Cuántos saben que Ignacio murió pedaciado por los leones en el circo romano en el tiempo de los primeros cristianos? Oiga bien lo que escribió Policarpio, según algunos estudiosos. Él animaba cuando miraba casi que la desesperanza en la persecución de aquellos cristianos de aquel entonces se levantaba como fiera el enemigo. Oye bien, él les decía: perseveremos entonces en nuestra esperanza y en los sellos de nuestra justicia, al cual es Jesucristo. La desesperanza, ¿por qué el tema de la desesperanza a la esperanza? Porque muchos de ustedes y yo caminábamos sin esperanza. Oiga bien, tal vez usted va a decir: yo he sido bueno, pero usted no tenía esperanza para su vida eterna. Oiga bien, la fe y la esperanza son el sustento de nuestra vida cristiana, hermanos. La desesperanza es un enemigo grande, el cual el diablo usa para destruir familias, sociedades, individuos. Una de las historias que impactó California el día 27 de enero del 2009, ustedes fueron testigos por las noticias. En un suburbio de Los Ángeles, California, Ervin Antonio Lupeo, de 40 años de edad, asesinó a su esposa Ana y a sus 5 hijos tras ser despedido de su empleo. Y luego se suicidó. Según comentarios de las autoridades en Los Ángeles, fue motivado ese atroz, que no hay palabras, según escritores, de decir lo que hizo este hombre. Fue motivado porque tenía mala situación económica y estaba ahogado en deudas. ¿Ustedes se acuerdan de eso? En el 2009, acaba de ser. ¿Se acuerdan de eso? Cuando el caos de las casas y de todo eso, este hombre le quitaron su empleo. Este hombre, hermanos, de origen afroamericano, perdió la esperanza en la vida. ¿Cuánta gente camina en la desesperanza? La desesperanza no es solo un síntoma de llevarlo al empuje, al borde del suicidio y de la muerte. La desesperanza es la que el diablo usa en la sociedad de las personas para empujarlos y llevarlos a un destino eterno en el infierno. La gente no sabe, pero la iglesia sabe que cuando una persona se suicida, cuando una persona se quita la vida, se fue a la desesperanza eterna. Porque cuando el hombre camina y la mujer en la desesperanza temporal, van rumbo a la desesperanza eterna. Pero bendito Dios, que aquí y a mí nos dio a conocer la esperanza viva que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer en nuestra esperanza viva. Por eso este salmista decía estas palabras. Oiga bien: no se confíe en los príncipes ni en el hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues su aliento sale y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos, pero bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en Jehová su Dios. Esa es nuestra esperanza. Alguien le dio un aplauso más fuerte a su esperanza. Hay una sociedad que, aunque usted no lo crea, están caminando en desesperanza. Por eso, de la desesperanza a la esperanza, nosotros estábamos ahí, pero hay familia. Oiga bien, este experto decía: 40 días puede vivir un hombre sin comer, 3 sin beber, 5 minutos sin aire, pero no puede vivir 30 segundos sin esperanza. En mis 36 años de vida, he conocido a gente de mi tierra. Oiga bien, yo no sé si usted no le ha pasado, pero yo he conocido a gente en mis 36 años de vida que se están quitando la vida. Este hombre que acaban de enterrar en mi tierra se llama Beto. Tenía su esposa Rosa, sus hijos ya grandes. Este hombre nunca lo vi en una iglesia evangélica. Es un hombre mayor de 50 años, ¿verdad, Marlon?
mayor, 55 años, 54. Y él trabajaba mucho tiempo, por eso me gusta el salmo que Dios nos ha dado. El salmo que Dios nos ha dado. Neta, se lo grave, no confíe en su jefe de trabajo ni en su compañía. Usted pone su esperanza ahí, usted puede caer en desesperanza. Usted tiene que luchar, que su esperanza no está en su empleo, ni en su jefe, ni en esa compañía. ¿Alguien está aquí en esta tarde? ¿En dónde está nuestra esperanza? Amén. Jesucristo es nuestra esperanza viva. Y este hombre lo despiden de su trabajo por años que había trabajado para alguien rico. Y lo despiden después y le dan su remuneración por el tiempo que estuvo trabajando con esta gente rica. Y le dan, no sé si una cantidad, me dice hermana Mabilia, de 30,000 quetzales. Pero es mucho, pero para los que están allá es mucho. Pero esos 30,000 quetzales se le fueron como el agua, lo depositó en una amante y se los quitó. Fue engañado, lo despició a su jefe, le dieron su renuncia para jamás regresar al trabajo. Lo engañaron y se le fue como agua ese dinero. Nunca lo vi en una iglesia cristiana, yo que me recuerdo. ¿Pues lo viste en una iglesia cristiana? Yo nunca lo vi. El año que fui, yo bajando de la lancha, él venía bajando de esa lancha y me conoció. Él venía algo tomado con su botella de cerveza y me conoció y habló mal de los cristianos. Aquí está. Y hoy estaba meditando en el estudio y pensando en ese señor. ¿Cómo se quitó la vida? Antes, no recuerdo que ese hombre tomaba, no recuerdo que era malo, pero ahora compró pastillas y se quitó la vida. El diablo lo llevó al borde, porque los que caminan sin la esperanza en Cristo Jesús están al borde, no importa cuán empresario, pobre, rico, poderoso, están al borde. Hemos visto gente de Wall Street trabajando, gente adinerada que se quita la vida. Vea a los 30 hombres más ricos del mundo cómo pararon. Nunca creamos que nuestra esperanza esté en los príncipes, ni mucho menos en las riquezas. Este pobre hombre nunca pensó que su jefe lo iba a sacar de su empleo. Dios me da una palabra, yo le decía, ¿por qué se la voy a dar? Si hay gente que va a decir, otra vez va a hablar de la esperanza al pastor. Yo no sé qué es lo que Dios ya miró el día de mañana de tu vida, de tu empleo. Yo no sé qué es lo que ha visto Dios, porque Él es Dios. Y aunque usted no crea, usted puede decir, yo oro mucho, yo leo bastante la Biblia, pero Dios te está preparando, no sabe lo que te puede pasar. Pero tu fianza, tu esperanza debe de estar en el que se levantó entre los muertos, en aquel que la esperanza viva de Ignacio, la esperanza viva de Policarpio, la esperanza viva de Pablo y de Pedro, de Santiago y de Juan. Hombres que se quitan la vida, mujeres que se quitan la vida. ¿Por qué? Porque les llega el sentimiento de la desesperanza. Piensan que lo han perdido todo. Te voy a decir, pastor, eso, yo sé que algunos salen como que nada. Pero yo sé que hay más de la mitad que salen bendecidos de esta palabra. Hay algunos que como ya lo saben todo. Pero oiga bien, el Señor Jesucristo me ministraba a través del Espíritu Santo. Cuando Él pasó, Él vino a esta tierra. Él caminó y vino a una nación donde estaba oprimida por los romanos. Pero no solamente por los romanos, habían enfermedades, maldiciones, endemoniados. Habían enfermedades incurables que tenía la gente. Habían personas endemoniadas que no pudo hacer nada el psiquiatra. Habían personas que estaban sin esperanza. Yo quiero que abra su Biblia. Yo sé que algunos aquí se van a ir, ay, esto ya lo sabía. Pues entonces no te quiero ver con el pico para abajo. No te quiero ver renegando que a mí me pasa esto, que me pasa aquello. Amén. Esta palabra es para que tus esperanzas sean levantadas. Lucas 5. Verso 2. Sucedió que estando él en una de las ciudades,
se presentó un hombre lleno de lepra, al cual viendo Jesús se postró en el rostro en tierra y le rogaba diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero ser limpio. Tal vez ese hombre había pensado, quizás su familia, quizás alguien, sus amigos que antes, porque esta es una enfermedad que las personas esta no nació con lepra, fue enfermedades que tomaron el camino de la vida, como todos nosotros, circunstancias que no buscamos, pero hay que veces por negligencia buscamos, encontramos, pero hay adversidades que no lo hacemos por negligencia, nos viene, pero tenemos que estar aferrada a nuestra esperanza viva. Este hombre, me imagino que creció con esperanza. Él creció como niño, como todos nosotros, tenía sus amiguitos, jugaba, pero un día, quizás en su adolescencia, historiadores nos explican cuándo fue y comenzó, la Biblia no pone, pero este hombre estaba sin esperanza, estaba desesperanzado, vivían aislados los leprosos. En el tiempo que Jesús vino, los leprosos no podían acercarse a la sociedad, eran apedrados, sacados fuera de la ciudad, pero este hombre estaba en la desesperanza. Alguien pasó por ahí, su nombre se llama Jesús según la Biblia. Él, hermanos, cuando lo mira, él tiene el deseo de levantar a los desesperanzados y trasladarlos a la esperanza viva que él trajo a la tierra. ¿Alguien puede darle más aplauso al Señor? Hay gente paralítica aquí que Dios le tiene que dar esperanza para que le dé aplausos. Jesús, que traspasó a muchos de la desesperanza a la esperanza. Según el mismo libro, sigue leyendo, aconteció que un día, verso 17, él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido todos, oiga bien, todos de las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba en él para sanar. Sucedió que unos hombres traían en una camilla a un hombre que estaba paralítico. Procuraban entrar y ponerlo delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con la camilla y lo pusieron en medio y delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, sus pecados te son perdonados. Entonces, oiga bien, este hombre paralítico, no sabemos la historia, comentaristas no explican, pero podemos pensar un momento, la enfermedad de tener el parálisis o ser paralítico, ser inmovible, ser dependiente de otro, trae desesperanza, ¿cierto o no cierto? ¿Cierto? Trae desesperanza. Este hombre quizás estaba condenado a la desesperanza, a vivir dependiente de otro, que lo llevaran a las necesidades del baño, que le trajeran la comida, que lo llevaran para un lado donde él tenía necesidad de moverse. Ahí quizás sus pensamientos corrían para allá y para acá. Él pensaba un momento: ya no tengo esperanza, o ¿qué he hecho yo en la vida? ¿Qué fue lo que hice? O quizás podía haber creído en los pensamientos de los egipcios que creían en la transacción de vidas pasadas y que todo el que viniera, según también los griegos, creían que todos los que venían y vivían con enfermedades como parálisis o lepra o otras clases de inferioridad en el cuerpo, de perder propiedades del cuerpo como manos, que nacen personas sin manos, sin piernas. Ellos tienen la creencia que en otra vida, cual no existe según la historia bíblica, pero ellos quizás, él pensaba, pensemos un momento en la situación de aquel hombre paralítico que estaba en un momento sin la desesperanza, estaba desesperanzado todo, su necesidad del baño, comer, no podía hacer nada, pero un día caminó aquel que venció al diablo y la muerte, que nació en un pesebre y que cuando caminó, aleluya, para siempre disipó la desesperanza para el paralítico. Ojalá, él caminó y le quitó la desesperanza fuera y lo traspasó al camino donde usted y yo estamos, la esperanza viva. Paralítico que había pensado que nunca iban a haber esperanzas. Según el mismo capítulo de Lucas 6, había un hombre que quizás no tenía esperanza en sus manos, estaba seca. Aconteció también en otro, verso 6, capítulo 6. Aconteció que en otro sábado, que él entró en la sinagoga y enseñaba, estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y
lo acechaban los escribas y los fariseos para ver si el sábado lo sanaría a fin de hallar de qué acusarlo. Pero él, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y levantándose se quedó en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa. Oiga bien, pero lo interesante es esto, que este hombre tenía una defección o algo que desafecto en su mano. Quizás trató y pensó algún día: ¿por qué nací así? ¿Por qué estoy así? Pero aquel que le dio esperanza al paralítico, aquel que le dio esperanza al leproso, le trajo a llenar las expectativas de bien en la vida de aquel de la mano seca. Hombres y mujeres que experimentaron de desesperanza a la esperanza. Podemos ver de la hija del hijo de la viuda de Naín, verso 7 del mismo libro, capítulo 7 del mismo libro, verso 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban muchos testigos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, que era viuda, y había con ella mucha gente en la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que con él lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Quizás esta pobre mujer estaba lleno de desesperanza. No hay dolor más grande cuando tú no has visto el llanto y quieres experimentar el llanto. Mira, ve a un lugar donde te digan: ahí va una madre a enterrar a su hijo. Ve y acompáñalo a sepelio y experimentarás ver a alguien llorar con el alma y el corazón. No hay madre que no llore tan difícil la situación. Quizás pudieron decir muchos: qué mujer, cómo lamenta a su único hijo. Viuda también. Las desesperanzas estaban sobre él, las expectativas eran grandes. Quizás sus vecinos susurraban, escuchaban. Aquellas mujeres quizás escuchaban las expectativas de los vecinos y decían: pobre la vecina, no solo viuda, hace años su esposo falleció, lo mataron en la guerra. Escritores no dicen qué es lo que pasó, pero algo había pasado. El hombre había muerto, no existía el padre de aquel hombre, dice que era viuda. Entonces las expectativas eran grandes, la desesperanza. La mujer con llanto, no puedo yo imaginarme el llanto de aquella pobre mujer. Ya había enterrado al difunto de su esposo, ahora estaba a punto de ir a enterrar a su único hijo según la Biblia. Pero quizás ahí habían hombres y mujeres que estaban haciendo más expectativa de desesperanza, como lo hacen contra nosotros cuando miran circunstancias y adversidades, acercándose, asomándose a nosotros. Comentaristas sobran para opinar de nuestra desesperanza, pero pocos comentaristas como el Espíritu Santo que descendió del cielo en el Pentecostés para todos nosotros. Pocos te traen esperanza como las trajo Él a través de la enviación del Padre y del Hijo en nuestra vida. Pocos te dan expectativa de que nosotros tenemos esperanza viva, pero que en esta tarde alguien te lo está diciendo y se llama Jesús. Jesús a través del Espíritu Santo. Casi no se acercan vecinos ni amigos, ni mucho menos dentro de la iglesia. Hay veces los comentarios son de expectativa, de desesperanza. Pobre aquel, pobre ella tuvo la culpa, descuidó todo. Pero nosotros nos preocupamos por las esperanzas y levantar esperanzas de una expectativa de algo bueno que pueda venir de aquella situación. La pobre madre escuchaba tantos comentarios, pero ahí llorando. Me imagino que esta mujer había escuchado del Dios de Moisés, del Dios de Elías. En su interior podía quizás clamar y decir: ¿dónde estás, mi Dios? De repente no sabía que se iba a encontrar con aquel que comió con Abraham, con aquel que le dijo a Noé: construye el arca, con aquel que sopló desde dentro de él y dio vida al muñeco de barro llamado Adán, con aquel que levantó a Moisés dentro de un pueblo duro, que tenía el ejército más poderoso del mundo, pero que le dio la victoria simplemente con una vara. Pudo ver el mar abierto. Aquel que estaba con Elías y descendió fuego cuando Elías dijo: van a conocer quién es Dios, si el Dios de los Baales, de los profetas de los Baales, o el Dios al cual yo sacrifico. Ese
sencilla. Entre ellos habían pescadores que no se vestían bien, porque según comentarios cuenta que los pescadores no tienen casi algo para la expectativa de vestirse bien. Ahí andaba Pedro con su chancla, ahí andaba Andrés, pero ahí venía el hacedor de maravilla, aquel que le dijo al mar, hasta ahí estarán tus límites, aquel que le dijo al sol, todo el tiempo que yo decida que el hombre vas a alumbrar, aquel que puso las estrellas del cielo y ahí están todavía y nadie las puede mover. Ese Dios caminó allí y aquella mujer que había perdido las esperanzas la revive el Hijo de Dios y le dice a las esperanzas que estaban muertas, levántate, y le dio vida. Es lo que hace Jesús con el Evangelio. Me ha trasladado de la desesperanza a la esperanza. Yo caminé en la desesperanza. Mi esposa hizo comentarios conmigo que le faltaba decir toda la verdad porque eran ciertas. No había nada para mi solución. Algunos cuando vienen conmigo me dicen, yo fui más vicioso. Solamente acérquese a mi esposa, todo lo que hacía yo, los ridículos. Me quedaba dormido, cosa que me da vergüenza y pena decirlo. Cuando algunos presumen de lo peor que fueron, yo digo, gracias a Dios, que yo no fui tan peor como ellos. Pero mi esposa sabe lo sucio que estaba yo, lo perdido que estaba yo. Mis padres ya no tenían esperanza, porque mi padre no era cristiano, pero mi madre se puso en la brecha a ver a aquel hombre, a aquel jovencito que a la edad de 16, 17 años, yo llegaba borracho y le sacaba la lengua a mi madre, le hacía burla a ella, las esperanzas estaban muertas. Mi matrimonio ha sido destruido por varias ocasiones, mas aquel que le levantó al joven a la viuda me ha levantado a mí. Y un día estos que estaba orando, viendo la situación de mi tierra, de lo que está pasando, de las iglesias que estamos levantando, yo estaba cayendo en desesperanza. Pero hay gente que está a mi alrededor, que la usa el Espíritu Santo para llenar mis expectativas de esperanza, aunque otros estén en contra mí. Hay alguien que me da motivo a seguir en la esperanza viva, y estaba orando ahí pensando qué difícil es hacer tu voluntad, oh Dios. Quiero hacer el bien en la gente de mi tierra, pero se ha levantado el diablo contra mi gente. Y Señor, estaba orando allí, teniendo un momento de revelación, cuando yo solo digo unas palabras y me levanto. Yo soy esperanza. No importa cuánto el diablo haga sus expectativas con los vecinos, los comentarios pueden ser todos contra mí, pero hay un comentario del cielo que viene a favor de los suyos y que trae expectativas de esperanza. No importa cuánto el hombre esté contra ti, hay un Dios vivo, un Dios vivo. Jesús nos ha cambiado de la desesperanza a la esperanza. No importa cuántas cosas te quiten el mundo y la vida y el diablo, los hombres, pero nunca dejes que te quite la esperanza viva en Jesucristo. Le dije a alguien, me sentía bien vivir aquí, pero ahora quieren la casa. La gente que se acerca y me dice a mí, alguien, no se preocupe, Dios le tiene algo mejor. No todos lo dicen aquí así. Si yo preguntaría, el pastor algo hizo las expectativas contra nosotros, pero bendito Dios que es fiel. Él sabe que nosotros queremos llenar su vida con expectativas nuevas. No importa que te quite. Habían muchos hombres y mujeres en el tiempo de Jesús. Caminó entre ellos lleno de desesperanza para disipar la desesperanza y transmitir la esperanza. Jesús encontró a Jairo, dice la Escritura, capítulo 8 de Lucas. Cuando volvió Jesús, verso 40, cuando volvió Jesús lo recibió la multitud con gozo, puesto todo lo esperaba. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un alto dignatario de la sinagoga. Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud la oprimía. Era una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curado. Se le acercaron por detrás
se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de su sangre. Lo había gastado todo. 12 años. Pero esta mujer no opina en los comentarios, no dice su origen. Era una mujer como usted. En momentos difíciles, ella también lloraba como usted. Pero lo más, el comentarista dice que lo más difícil para una mujer de aquel entonces era tener esa afrenta del flujo de su ser. Según comentaristas dicen que ella no tenía parte, estaba excluida en la sociedad. No podía tocar a una persona del nivel de nuestro Señor Jesucristo. Mas allí quizás tanta expectativa, desesperanza, quizás venía, corría alguna pizca, tuvo ella de esperanza. Ella escuchaba comentarios, levantó el paralítico, sí. Quizás estaban reunidas muchas, quizás compañeras que han perdido todo, hogar, han perdido dinero, trabajo. Ahí quizás estaba el club de las desesperanzadas. En el club de las desesperanzadas se encontraba la mujer de flujo. Allí estaba, según comentaristas cuentan, que ahí estaba la prostituta Magdalena. Y alguien dio una pizca a ese grupo de desesperanzadas y les dijo: escucho que ustedes solo hablan de una desesperanza, que ya no hay para ustedes solución. Y decía la prostituta: pero a mí cuando yo paso me dicen que yo soy quitamarinos, que para qué sirvo, sos maldita. Yo no tengo esperanza de ser alguien de bien. Y alguien pasó y anunció y dijo: bien, hay alguien que yo vi que él tiene mucho amor. Él se reúne con los pobres. Él habla de un lenguaje que nadie lo ha hablado en la tierra. Él viene hablando mayor que Moisés. Él dice que él tiene el poder y ama. Recibe al pobre, no lo echa afuera. Comentaristas no opinan que estaba el club de las desesperanzadas, las rameras, las de enfermedades crónicas que desechaban de la sociedad, como lo tenía esta mujer que escribe la Biblia. Pero ella dijo: yo tomaré la iniciativa, yo voy a creer a eso que dice ella, que él tiene el amor, que él recibe a los pobres, y no importa si yo ya lo gasté todo. Ella quizás había visitado brujos, hechiceros, los mejores médicos, pero más sin embargo había alguien que ella escuchó con expectativa, o alguien que llevó una pizca de esperanza a un grupo de desesperanzados, hizo el cambio, y aquella mujer no podía, sabía que las leyes judías no permitían tocar a un rabí, como llamaban a Jesús, mas sin embargo ella rompe esos esquemas y esos paradigmas que se meten en las tradiciones, mas sin embargo ella rompe y dice dentro de sí: obraré toda esperanza que me han dicho esta persona que llegó, y yo ahora tocaré tan solo el borde, porque han dicho que él tiene el poder, que él levantó al joven de la viuda de Naín, él sanó la mano de aquel que no tenía esperanza en su mano seca, que le dijo al leproso: yo quiero que sea limpio, y ahora yo lo tocaré, y lo tocó, y la esperanza corrió sobre su vida. Y yo creo que está en los cielos. Yo creo que esa esperanza que a mujer no solamente le dio salvación, no solamente le dio sanidad, sino que la llevó al cielo, está en una expectativa viva. Alguien en esta tarde, no importa lo que haya gastado, hay una esperanza viva para lo que estés pasando. Hay una esperanza viva. El club de las desesperanzadas. Pero ahora llegó a pasar al grupo de los de la esperanza viva. Ahí iba Jairo. Caminaba Jairo. Parece que a veces la vida, cuando nos estamos frente a una adversidad, circunstancias, creemos que Dios se tarda y atiende a otros. Sin embargo, Dios tiene el control. Dile que está a tu lado: Dios tiene el control. Lo que es de la esperanza, lo que Dios está haciéndote una mujer y un hombre que te llene de una expectativa grande de las esperanzas de tu Dios. Amén. Nuestra esperanza no es una filosofía que está basada a un ingenuo humano, que esté basado a una filosofía de un esquema de una persona como nosotros. Nuestra esperanza está fundamentada en la fe en nuestro Dios Todopoderoso. Nuestra esperanza está fundamentada en la fe en el Hijo de Dios. Por tanto,
Si está en nuestra esperanza, no habrá quien la derribe. Situaciones que pasan en nuestra vida nos pueden traer a nosotros momentos de decir, parece que no hay esperanza, pero oiga bien, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque he sentido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que había sido descubierta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa había tocado y cómo al instante había sido sanada. Él dijo, hija, tu fe te ha salvado, ven paz. Y usted se pone a pensar, Jesús nunca la regaña allí. Jesús solo llamaba la atención y no te lo escrito. Cuando alguien en medio de toda situación pone esperanza en su vida, que viene el objetivo soy yo, tendrá vida eterna, no solamente sanidad. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del alto dignatario de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Oiga bien, que Jairo pudo pensar en el momento que le dijo, se acabó todo, Señor, todo se acabó, tu hija murió. En ese momento quizás pudo él pensar, quizás él no pensó rápido, quizás no pensó el rápido, se acabó todo. Pero podemos imaginar un momento que los que están alrededor, muchas veces cuando se nos da la última noticia, tu hijo no tiene solución. Y pueden decir, cierto, dice otro, hasta que sale bien espiritual y dice, amén. Pues no hay control en su hijo, en su hija. Está perdido su esposo. ¿Viste cómo llegaron a Jairo ahí y decirle, está muerta? Pero si vamos caminando con Jesús, las cosas que pueden parecer que mueren pueden tener vida en Él. Él tiene un propósito en la situación de nuestra vida. Cuando caminamos con Él, debemos tener el absoluto control y confianza de que Él es Dios, creador del universo. ¿Qué es imposible para Él? Respuesta en chino, en griego y en arameo y en todo. ¡Nada! Él iba y Jairo iba con el creador del universo caminando. De repente le dijeron, se murió, no hay solución, ya no hay esperanza. La vimos, tocamos, le hicimos la prueba de la uña, metimos sobre sus dedos. Ahí le metimos la prueba antigua que le metía un alfiler hasta la uña para ver si había vitalidad de vida. La niña no hizo nada, le hicieron otra prueba de la sangre, le tocaron el corazón. Todo lo hicimos, maestro. No hay esperanza, está muerto, la situación ya no se puede. Y todos los vecinos, sí, lástima, ya no, mira, pero ahí va el Creador. Y eso es lo que nos llama la atención, porque Jesús, algo sucede en 12 años de una hija, en 12 años de una enferma que parecía de flujo. La solución de lo que Dios nos está dando a entender es que el número 24 son los ancianos que se portan en el cielo. Él tiene el absoluto control del cielo, la tierra y bajo la tierra. El infierno no es nada para Él, es terror. Y sabe que cuando Jesús camina el infierno tiembla, las montañas tiemblan según Moisés temblaba. Los israelitas en el tiempo de Moisés decían, habla tú, porque el Dios el cual de nosotros es grande y temible y terrible y poderoso. Era Jesús. Jesús caminaba con Jairo y aparentemente, Verónica, aunque nos digan ya no hay solución en tu caso migratorio, enfermedad, soluciones con tu familia, yo te voy a decir hoy en esta hora, hay alguien que camina con nosotros, y si nosotros confiamos absolutamente en Él, vivimos por Él, creemos a Él, confiamos en Él, Él le puede dar vida y amar a los muertos y le dice vive, porque Él tiene el poder, Él tiene el poder. Él caminó en la desesperanza para disipar la desesperanza, porque Él era y es y sigue siendo la esperanza. Casas donde la desesperanza se metió, tuvo que salir en carrera. No abrían la puerta porque no les quedaba tiempo, porque en la puerta entraba la esperanza cuando la desesperanza estaba adentro. Según comentaristas, se encontraba un pequeño suburbio en Betania, según algunos estudiosos, 11 casas y tal vez muchos 12 hasta 15. Existían amigos del Señor Jesús ahí, sí, pero su amigo estaba enfermo. Él se encontraba, el gran maestro, el gran rey, el Señor y el soberano todopoderoso, se encontraba con sus muchachos a una distancia. Comentaristas dicen que 2 días significaba que caminaban por lo menos, tenían que caminar 40 a 30 kilómetros diarios.
Estaba a una distancia de 60, 70 kilómetros. Allá estaba el Señor, lo fueron. Imagínate tú ir a pie hasta Antio, a Sacramento. ¿Es difícil o no es difícil? Allí estaba el pequeño suburbio llamado Betania. Se metió la desesperanza. Aquel que comenzó con una pequeña enfermedad terminó muerto. Llegaron allá a 60 kilómetros donde contaba el maestro y le dijeron, ¿sabes qué? Tu amigo se ha muerto. Aquel que tú amabas se ha muerto. La desesperanza había tomado, dice, estudiosos opinan que cuando la desesperanza se llega a alguna casa, contamina, tiene un poder grande la desesperanza. Mira tú a alguien que pierde la fe, comienza a defectar cuando el hombre, según opinan comentaristas, cuando el padre de la casa pierde la esperanza, afecta a la esposa y afecta a los hijos. No todo sucederá, pero de 10 familias, los expertos dicen que los 8 familias son contaminadas cuando el papá, al diablo le conviene desesperanzar los corazones de los padres, de los pastores, los sacerdotes, porque haciendo eso contaminará. No hay mal que se propague más mal que la desesperanza. Mira todos aquellos 10 que venían contaminados por la desesperanza. 2 era la minoría que tenían esperanza en Yahvé, en Yahvé, en aquel que abrió el mar. Mas los 10 estaban desesperanzados. Digo, ¿qué vamos a hacer si hay gigantes contra esas ciudades? Son grandes, amuralladas. La desesperanza es una enfermedad maligna que contamina todo lo que está alrededor. Comentaristas opinan que la casa de Marta y de Lázaro y de María, la desesperanza había tomado lugar. El pequeño barrio estaba hueliendo a desesperanza porque habían conocido que el amigo de aquel que estaba muerto levantaba a los muertos, mas sin embargo no llegó. La desesperanza estaba. Es lo que pasa en una pequeña iglesia como nosotros, una iglesia como nosotros. Cuando hay uno que está contaminando con la desesperanza, contamina más rápido que dando esperanza. Por eso hoy yo le digo fuera a ese hombre, a esa mujer, que se eche fuera toda esa esperanza y comience a llenarse de expectativa nueva, que esté esperando como los hebreos, una expectativa de bien. Yo estoy esperando. Alguien en esta iglesia está esperando un bien. Alguien tiene un anhelo, que tiene una expectativa de esperar algo mejor de lo que está viendo. Saque afuera toda esa esperanza de su vida y llénese, báñese en la esperanza viva de su Dios. La desesperanza, un pequeño ejemplo, es como la pequeña manzana que se pudre y la deja allí con las demás manzanas. La desesperanza para los griegos era maldición. Para nosotros, ¿qué es? La desesperanza no sirve para nada. Cristo disipó la desesperanza porque Él es la esperanza viva. Aquel pequeño suburbio estaba contaminado de desesperanza. Podemos ver la expectación cuando el Señor se acerca a unos 5 kilómetros. La Escritura narra que el Señor tuvo un sentimiento contra ese barrio. Lloró. Había visto la desesperanza del pequeño barrio suburbio. Mírate a alguien que ande propagando la desesperanza. No se puede. ¿Para qué sirve lo que está haciendo esa hermana Marlene? ¿Para qué sirve lo que está haciendo el pastor? Eso no sirve. Mírate a alguien desesperanzado. Perdió todo, perdió su fe, perdió todo. Nosotros no tenemos que perder la esperanza. Que el que ara puede esperar fruto. El que ara y trabaja en la obra del Señor debe de saber en Apocalipsis 22:12, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Es decir, yo traigo recompensas para los que trabajan. Ay, debemos de llenarnos las esperanzas que vale la pena correr las calles de San Francisco. Comentaristas opinan que San Francisco está desesperanzado a tener radios, televisiones cristianas, a tener radios cristianas hispanas. De Miami nos visitaron aquí no hace muchos días, en South City, visitamos allí con algunos pastores y se admiran a otros lugares. Y nosotros debemos de llenarnos de esperanza y sacar toda esa esperanza de esta ciudad por tu boca, por tu fe, por tu Dios. Dice amén. ¿Cuántos se llenan de una expectativa que espera un bien para esta ciudad de San Francisco? ¿Alguien lo cree en esta tarde? Que llenémonos de expectativa, de
de que van a ver radios cristianas hispanas las 24 horas, evangélicas, donde se propague la salvación, donde nosotros bombardeemos cuanta obra de las tinieblas en esta ciudad. Parece que algunos han perdido las esperanzas, ministros, sacerdotes de esta ciudad de Dios, han perdido la esperanza de que Dios puede traer un avivamiento a través de personas que se llenen de esperanza en aquel que caminó en las aguas. Cuando Jesús llega, después de pasar y ver, visualizar los 5 kilómetros, llega y mira gente llorando. Películas que usted puede ver de Lázaro. Lázaro no el mendigo, este es Lázaro, el amigo de Jesús, sus hermanas Marta y María. No hay que confundir los personajes. Pero allí cuando llega Jesús, póngase de pie, quiero terminar con esto. Cuando llega Jesús, mira el llanto. La fe se había ido. La fe había salido de aquella casa. La tristeza invadía los corazones. Los lamentos se oían con el tambor en una fiesta. Nomás encontraron al maestro, tal hermana del fallecido, del difunto. Si tú hubieras estado. Expectativas nos dicen a nosotros que esto es lo que nosotros somos cuando estamos en adversidades. Queremos culpar a Dios. Esta vez. Satanás sabe que cuando invade de desesperanza nuestros corazones, él sabe que nosotros vamos a decir como aquella mujer: si Dios estuviera al control, no sucediera tal cosa. El Espíritu Santo me dice, me pone a decirles: nunca nos tomemos a decirle a Dios tal atrevimiento. Nos defecta nuestra fe, arruina la esperanza de los que no han venido todavía y quieren un día pisar la iglesia. Nunca digas, no vale la pena servirle a Dios, nunca lo digas. Puede dañarse tu corazón contra Dios y puedes culpar a Dios de todo. He aquí historias como esta pequeña familia de este hombre que comentaristas opinan, de este afroamericano de 40 años. Él no creía en Dios. Él llegó a decir en la compañía: si Dios existiera, no me dejara hundir en deudas y me sacaran y tuviera el cuidado de mis 5 hijos. El diablo quiere llenar los corazones de desesperanza para culpar a aquel que lo derribó del cielo. Pero hoy nosotros vamos a llenar de esperanza viva en su palabra. La palabra de Dios es la que retroalimenta nuestras esperanzas en Dios. ¿Cuántos dicen amén? La palabra viva de Dios es la que nosotros nos realimenta. ¿Cuántos dicen amén? El salmista decía en el Salmo 39, verso 7: ahora, Señor, ¿qué esperaré? Estaba en un momento difícil. Y entre paréntesis dice: ¿qué haré entonces hoy? En el lenguaje hispano nosotros dijéramos: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No salen mis anhelos y mis deseos. Parece que estoy haciendo algo, pero no lo hago en el Señor. Parece que no me están saliendo mis expectativas. El salmista está pasando un momento como quizás algunos de aquí que estén en esta hora, pero él responde como respondía David: mi esperanza está en ti. En medio de lo que te dicte tu mente y la filosofía y toda la historia de esta vida, tienes que decir: mi esperanza está en Jehová. Oiga bien, Andrew Fuller, un famoso escritor cristiano, escribió: la esperanza es uno de los resortes principales que mantiene a la cristiandad en movimiento. Oiga lo que estoy diciendo. Andrew Fuller dijo esto: la esperanza es uno de los receptores principales que mantiene a la cristiandad en movimiento. La esperanza. Emil Brunner dijo esto, experto, dijo estas palabras: lo que el oxígeno es para los pulmones, la esperanza es para el significado de la vida.
La esperanza es lo que nos da la fuerza para seguir cuando todo se ve oscuro. Y la esperanza de algo mejor que ha de venir, no importando lo que estemos viendo. Mientras haya esperanza, hay una oportunidad de algo mejor. Mientras haya esperanza, hay confianza en que sí se va a poder obtener eso que tanto se desea. La esperanza es una fuerza que mueve, es lo que le da significado a la vida. A mí me gusta esta historia que le hicieron a una niña cristiana. Filósofo ateo alemán molesta a una niña de hijas de pastores metodistas. Y quedó en la historia esto. Mire lo que dice. Una vez, durante un examen, en una clase, le preguntó a una niña cristiana llamada Emma. El filósofo quería ver cuál era la actitud de los hijos de los cristianos a los hijos de los que no creen en Dios. Y miren, le dijo él, ¿por qué subsisten algunos animales al invierno crudo? Fue la pregunta de aquel ateo filósofo. La hija de aquel pastor respondió. Ya pensó unos minutos y escribió y dijo, durante todo el invierno, los animales invernadores subsisten en la esperanza de la primavera que pronto ha de venir. Respuesta de alguien que cree en Dios. El filósofo ateo se quedó sin palabras y dijo, hay diferencia en estos que creen en Dios que aquellos que no creen en Dios. Tiene que haber una diferencia de vida en la suya de aquellos que no creen en Dios, como usted que ha creído y ha recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Tiene que haber diferencia. Tiene que haber diferencia, dice el Espíritu Santo. Tiene que haber diferencia, dice el Señor. Tiene que haber diferencia, dice el Espíritu Santo. Levanta tus manos y dile al Señor, esta tarde, Señor, estoy aquí porque tú me has levantado de la desesperanza y me has puesto en la esperanza. Has cambiado de posición mi vida por todos los siglos de los siglos. Hombres que pudieron decir, ¿por qué tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud? Hombres que pudieron decir, clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Sab dijo estas palabras, alma mía, en Dios solamente repose, porque Él es mi esperanza. Hoy tú dile, tú eres mi esperanza, Señor. No tendré mi esperanza en nadie más que solo en ti. Mis fuerzas y mi confianza y mi fe están en ti y en tu palabra. Padre, aquí estamos dando tu palabra. Si en esta hora hay alguien que quiera venir a Jesús y quiere hacer sus votos con el Señor, a caminar en una esperanza viva, que pase enfrente o que levante sus manos o quiera decir, yo quiero recibir o reconciliarme con Jesús.